Durante mucho tiempo creíste que ser bueno era suficiente para sobrevivir en este mundo. Pensaste que si dabas más, si entendías más, si perdonabas más, todo acabaría equilibrándose. Nadie te dijo que la bondad sin límites no genera respeto, sino costumbre. Aprendiste a asociar el dolor con crecimiento y el silencio con madurez. Te convenciste de que aguantar era una prueba de carácter. Y sin darte cuenta, empezaste a desaparecer dentro de tus propias decisiones. Al principio no parecía peligroso, porque no ocurrió de golpe. Fue lento, casi invisible, como una fuga constante de energía, un comentario fuera de lugar que decidiste ignorar, una falta de respeto que justificaste porque no era para tanto, una decepción más que archivaste para no confrontar la realidad. Cada pequeño acto de tolerancia fue debilitando tu posición sin que lo notaras. Te quedaste en lugares donde ya no te cuidaban, no porque fueras débil, sino porque aún creías en las personas. Creías que si mostrabas suficiente paciencia, cambiarían. Creías que si eras comprensivo, algún día se darían cuenta de tu valor. Esa esperanza fue tu mayor vulnerabilidad. Mientras tú apostabas por el vínculo, otros apostaban por la comodidad. Explicaste tu dolor demasiadas veces a personas que nunca tuvieron intención de escucharlo. Convertiste tus emociones en discursos y tus límites en negociaciones. Cada explicación que diste no te acercó al respeto y al ello de él, porque en la psicología humana, quien se justifica demasiado pierde autoridad. Y tú, sin saberlo, estabas entregando la tuya. No fue una gran traición lo que te rompió, fueron muchas pequeñas, promesas que nunca se cumplieron, palabras bonitas sin acciones detrás, presencias que solo aparecían cuando necesitaban algo de ti. Fuiste aprendiendo a bajar tus expectativas hasta que casi desaparecieron, y aún así, seguías quedándote. Cada vez que perdonaste sin consecuencias, enseñaste que tu dignidad era flexible. Cada vez que te disculpaste sin haber fallado, confirmaste que estabas dispuesto a cargar culpas ajenas. Cada vez que elegiste la paz falsa en lugar del respeto real, pagaste con una parte de ti. Nadie te obligó a hacerlo, pero tampoco nadie te detuvo. El desgaste fue interno, silencioso y profundo. Hubo un momento en que empezaste a sentirte cansado sin razón aparente. Dormías, pero no descansabas. Sonreías, pero no sentías nada. Estabas rodeado de gente, pero profundamente solo. Algo dentro de ti estaba pidiendo atención y tú seguías ignorándolo. Llamaste a ese vacío normalidad porque no sabías cómo nombrarlo. Te volviste funcional pero no pleno. Cumplías, ayudabas, estabas presente, pero ya no disfrutabas. Tu energía se iba en mantener relaciones desequilibradas. Tu mente estaba ocupada justificando lo injustificable. Y tu corazón, agotado, seguía abierto a personas que no sabían cuidarlo. Las personas a tu alrededor se acostumbraron a tu disponibilidad, no porque te admiraran, sino porque siempre estabas ahí. Tu constancia eliminó cualquier miedo a perderte. Sabían que podías aguantar un poco más. Sabían que volverías a perdonar. Sabían que no te irías. Ahí comenzó el verdadero problema. No en tu bondad, sino en la ausencia total de consecuencias. El respeto se fue diluyendo lentamente. La gratitud se transformó en expectativa. Y tu presencia dejó de ser valorada para convertirse en algo garantizado. Cuando algo es garantizado, deja de apreciarse. Seguiste creyendo que el amor podía corregirlo todo, que la paciencia sanaba a las personas rotas, que quedarte demostraba lealtad. No entendiste a tiempo que algunas personas no quieren cambiar, solo quieren que tú sigas estando. Y mientras tú apostabas por la relación, ellos apostaban por su comodidad. El mundo no te rompió porque fueras bueno, te rompió porque fuiste predecible, porque nunca hubo un punto donde dijeras hasta aquí, porque no supiste retirarte cuando el respeto desapareció, porque confundiste empatía con autoabandono. Ese fue el primer golpe real. El día en que empezaste a sentir que algo no estaba bien, pero aún no sabías qué. El día en que la versión antigua de ti comenzó a resquebrajarse. No fue el final, fue el principio. El momento exacto en que la transformación empezó, aunque todavía no eras consciente de ello. Las personas ingratas rara vez parecen peligrosas al inicio. No llegan con malas intenciones visibles, ni con señales evidentes de abuso. Se acercan de forma tranquila, incluso amable, y suelen reconocer tu bondad al principio. Te hacen sentir necesario, importante, útil. Pero esa admiración inicial no es respeto, es evaluation. Están midiendo cuánto pueden tomar sin que te vayas. El ingrato no te ataca de frente, te desgasta lentamente. Empieza con pequeñas exigencias disfrazadas de favores. Continúa con expectativas no habladas que asume que cumplirás. Poco a poco tu esfuerzo se vuelve obligatorio. Y cuando algo se vuelve obligación, deja de ser agradecido. No es que no vean lo que haces por ellos, lo ven perfectamente. Simplemente no lo valoran porque nunca les costó perderlo. Tu disponibilidad constante elimina cualquier sensación de urgencia. Tu perdón repetido elimina cualquier miedo a las consecuencias. Así es como nace el abuso emocional silencioso. La psicología humana funciona bajo una ley simple y cruel. Aquello que se obtiene fácilmente se asocia con poco valor. Aquello que nunca se pierde se da por sentado. No importa cuán genuino seas,
Si no hay límites, el respeto se evapora. Y cuando el respeto desaparece, la explotación comienza. El ingrato se alimenta de tu culpa. Te hace sentir egoísta cuando intentas protegerte. Te acusa de haber cambiado cuando empiezas a poner límites. Te recuerda todo lo que hiciste mal, pero olvida todo lo que sacrificaste. Su arma principal no es la fuerza, es la manipulación emocional. Muchas veces los defendiste frente a otros. Justificaste su comportamiento cuando nadie más lo hacía. Creíste que esa lealtad sería correspondida, pero la lealtad unilateral no construye vínculos, construye dependencia, y la dependencia siempre termina rompiendo al que da más cada vez que toleraste una falta de respeto. Entrenaste a esa persona sobre cómo tratarte. Cada vez que explicaste por qué algo te dolía, revelaste un punto vulnerable. Cada vez que aceptaste una disculpa vacía, enseñaste que las palabras bastaban. Sin darte cuenta, estabas enseñando cómo cruzar tus límites sin pagar precio. El ingrato no cambia porque no lo necesita. Cambiar requiere incomodidad, y tú te encargaste de eliminarla. Siempre estuviste ahí para suavizar las consecuencias. Siempre estuviste ahí para dar una nueva oportunidad. Así, el ciclo se repitió sin freno. Con el tiempo, empezaste a sentir algo extraño. Una mezcla de cansancio y resentimiento que no sabías explicar. Te sentías usado, pero también culpable por sentirte así. Esa contradicción te mantenía atrapado. El ingrato prospera en esa confusión interna. Cuando intentabas alejarte un poco, aparecían, no para cambiar, sino para asegurarse de que seguías disponible. Promesas temporales, gestos mínimos, palabras correctas en el momento justo, suficiente para que te quedaras. Nunca suficiente para que realmente se transformaran. La verdad es que algunas personas solo te quieren funcionar. No les interesa quién eres, sino que aportas tu energía, tu apoyo, tu paciencia, tu tiempo. Mientras sigas cumpliendo ese rol, todo está bien. El problema empieza cuando decides dejar de hacerlo. El ingrato se ofende cuando te respetas. Te llama frío, distante o hígado. No porque hayas cambiado, sino porque ya no puede acceder a lo que antes tomaba sin permiso. La pérdida de acceso se siente como una amenaza para quien dependía de tu entrega. No todos los vínculos merecen ser salvados. Algunos solo existen para enseñarte dónde no volver a invertir tu energía. No es fracaso alejarte, es aprendizaje. Permanecer donde no hay reciprocidad es una forma lenta de autodestrucción. El respeto no nace del sacrificio constante, nace del equilibrio y de la posibilidad real de perderte. Cuando alguien sabe que puede perderte, se cuida. Cuando sabe que siempre estarás, se relaja y abusa. Esa es la diferencia entre aprecio y costumbre. Entender esto duele, porque rompe una narrativa que defendiste por años. La narrativa de que si eras suficientemente bueno, todo funcionaría. Aceptar que no fue así no te hace débil, te hace consciente. En el ingrato no merece tu rabia, merece tu distancia. La rabia aún te conecta, la distancia te libera. Cuando te retiras sin explicaciones, algo cambia, no en ellos, sino en ti. Ahí empiezas a recuperar poder, no imponiéndote, sino retirando lo que nunca debió ser gratuito. Tu atención deja de estar disponible, tu energía deja de fluir hacia quien no la cuida, y ese vacío comienza a hablar por ti. Algunas personas reaccionarán con enojo, otras con manipulación, otras simplemente desaparecerán. Todas esas respuestas confirman una verdad que necesitabas ver. No te querían por quien eras, sino por lo que dabas. Aceptar esto marca un antes y un después. Dejas de intentar salvar a todos. Dejas de cargar responsabilidades que no te pertenecen. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu corazón. Y ahí, sin darte cuenta, comienza la verdadera transformación. El dolor llegó a tu vida sin pedir permiso y sin dar explicaciones. No fue justo ni equilibrado, y tampoco intentó serlo. Simplemente apareció cuando más vulnerable estabas. Al principio pensaste que el dolor era un castigo, una señal de que algo estaba mal contigo. No entendías por qué, si habías dado tanto, recibías tan poco. Esa confusión fue parte del proceso. Durante mucho tiempo intentaste escapar del dolor. Lo cubriste con distracciones, con excusas, con falsas esperanzas. Te dijiste que el tiempo lo arreglaría todo, que eventualmente sanaría solo. Pero el dolor ignorado no desaparece, se acumula. Y cuando se acumula se convierte en peso interno. El dolor no miente, aunque duela admitirlo. No adorna la realidad ni protege tu ego. Te muestra exactamente dónde te equivocaste, dónde te entregaste sin criterio, dónde ignoraste señales claras. Cada herida era un mensaje que no querías leer. Cada decepción era una lección que pospusiste. La mayoría de las personas se rompen porque siguen buscando justicia en un mundo que no la garantiza. Esperan disculpas que nunca llegan y cambios que nunca ocurren. Esa espera prolonga el sufrimiento. Te mantiene emocionalmente atado a quienes ya no están contigo. El dolor se vuelve una prisión cuando no se transforma. Hubo un punto en el que ya no pudiste huir. El cansancio emocional era demasiado profundo. Te diste cuenta de que seguir sintiendo lástima por ti mismo no te estaba salvando. Algo dentro de ti empezó a endurecerse, no por odio, sino por claridad.
Fue ahí cuando el dolor cambió de función. En lugar de preguntarte por qué te pasó, empezaste a preguntarte para qué. Esa sola pregunta cambió todo. El dolor dejó de ser un enemigo y se convirtió en información. Empezaste a observar tus heridas con distancia, dejaste de llorarlas y comenzaste a estudiarlas. Cada traición señalaba una confianza mal colocada. Cada rechazo revelaba una identidad construida sobre la aprobación ajena. Cada pérdida exponía un apego que te estaba debilitando. El dolor se convirtió en un mapa de tus puntos ciegos. Y por primera vez, estuviste dispuesto a mirarlos. Transformar el dolor no significa negarlo, significa usarlo conscientemente. Significa permitir que te haga más atento, más estratégico, menos ingenuo. Dejas de reaccionar impulsivamente porque ya conoces el precio. Dejas de entregarte rápido porque recuerdas lo que costó reconstruirte. Poco a poco, notaste un cambio. Las cosas que antes te desestabilizaban ya no tenían el mismo impacto. Las opiniones ajenas perdieron peso, las provocaciones dejaron de funcionar. No porque nada importara, sino porque ya no todo tenía acceso a ti. El dolor te enseñó a observar antes de confiar, te enseñó a escuchar acciones en lugar de palabras, te enseñó a respetar tus límites incluso cuando otros no lo hacían. Esa sabiduría no vino de libros ni consejos, vino de haber sobrevivido a lo que te pudo haber destruido. Cuando sobrevives a tu peor etapa, el miedo pierde autoridad sobre ti. Ya no pueden controlarte con amenazas de abandono. Ya no pueden manipularte con culpa emocional. Ya estuviste en el fondo Waisexaqui. Eso te vuelve peligroso para quien busca dominarte. El dolor también te enseñó a callar. Antes hablaba tu herida, ahora habla tu presencia. Antes explicabas demasiado, ahora eliges qué mostrar y qué guardar. El silencio dejó de ser vacío y se convirtió en protección. Aprendiste que no todo merece una reacción, que no toda ofensa necesita respuesta, que no toda pérdida es negativa. Algunas pérdidas te salvaron de quedarte donde no pertenecías. Algunas traiciones te liberaron de ilusiones peligrosas. Convertir el dolor en poder no te volvió cruel, te volvió preciso, te quitó la necesidad de agradar, te devolvió el control sobre tu energía. Empezaste a elegir dónde invertir tu tiempo, tu atención y tu emoción. El dolor te obligó a conocerte sin máscaras. Te mostró quién eras cuando nadie te validaba. Te reveló tu verdadera fortaleza interna. Y esa fortaleza no necesitaba demostración externa. Ahora entiendes algo que antes ignorabas. El dolor no llega para destruirte, llega para entrenarte, para endurecerte donde eras frágil, para despertarte donde dormías, para prepararte para una versión de ti más consciente. Cuando miras atrás, ya no ves solo sufrimiento. Ves formación, ves carácter, ves evolución. Te das cuenta de que sin ese dolor, seguirías entregándote sin criterio. Seguirías esperando justicia de personas equivocadas. Ese es el momento exacto en que el dolor pierde control sobre ti. Cuando deja de doler, igual y empieza a enseñarte. Cuando ya no te define, sino que te fortalece. Cuando entiendes que sobrevivir no fue suerte, fue transformación. Y ahí, sin anunciarlo, te conviertes en alguien distinto, más atento, más firme, más difícil de quebrar. El dolor ya no es una amenaza, es una herramienta que sabes cómo usar. Durante mucho tiempo creíste que si lograbas explicarte mejor, las cosas cambiarían. Pensaste que si las personas entendían tus intenciones, tus heridas y tus motivos, te tratarían con más cuidado. Creíste que la claridad traería respeto, pero la realidad fue distinta. Mientras más explicabas, más expuesto quedabas. Y cuanto más expuesto estabas, más fácil eras de manipular. La mayoría de las personas no escucha para comprender, escucha para reaccionar. No quieren conocer tu verdad. Quieren encontrar una posición desde la cual juzgarte. Cada explicación se convierte en información emocional que otros pueden usar en tu contra. Tus palabras se transforman en mapas de tus debilidades. Y sin darte cuenta, estabas armando a quienes nunca quisieron protegerte. Explicarte una y otra vez te mantenía atrapado en el pasado. Revivías heridas esperando validación. Buscabas que alguien confirmara que no estabas equivocado. Pero el poder no necesita confirmación externa. El poder se sostiene solo. Y mientras tú buscabas ser entendido, otros aprendían cómo presionarte. Hubo un momento en que te cansaste de hablar. No por orgullo, sino por lucidez. Entendiste que no todos merecen acceso a tu historia. Que no todos tienen la madurez para escucharla. Y que no todos la usarán con respeto. Ahí comenzó el silencio consciente. Al principio callar se sintió incómodo. Estabas acostumbrado a justificarte, a defender tus decisiones, o aclarar malentendidos. El silencio parecía debilidad, pero pronto descubriste que el silencio no te quitaba poder, te lo devolvía. Cuando dejaste de explicar, algo cambió en las dinámicas. Las personas empezaron a proyectar. Algunos asumieron cosas incorrectas, otros se molestaron, otros intentaron provocarte para obtener una reacción y tú no respondiste. Esa ausencia de reacción fue desconcertante para ellos. El silencio crea incertidumbre y la incertidumbre genera respeto.
Cuando ya no podían leerte, dejaron de controlarte. Cuando no podían anticipar tus movimientos, se volvieron cautelosos. No porque los amenazaras, sino porque dejaste de ser predecible. Aprendiste que no debes aclarar cada malentendido. Algunas percepciones no necesitan corrección. Algunas personas necesitan quedarse con su versión. Corregirlas no te beneficia. El silencio te protege más que cualquier argumento. Dejar de ser entendido te liberó de una carga invisible. Ya no sentías la obligación de convencer. Ya no gastabas energía en defenderte. Tu tiempo y tu atención volvieron a ti. Y con eso regresó tu estabilidad emocional. El silencio también te enseñó a observar. Mientras otros hablaban, ti escuchabas. Mientras otros reaccionaban, ti analizabas. Empezaste a notar patrones, contradicciones y verdaderas intenciones. La información fluía hacia ti sin que tuvieras que pedirla. Descubriste que las personas más inseguras necesitan ruido constante. Necesitan explicarse, justificarse y validarse. Las personas seguras no. Ellas se mueven con calma, hablan cuando es necesario y actúan sin anunciarlo. Cuando alguien intentó provocarte, no caíste. Cuando alguien te juzgó, no respondiste. Cuando alguien te malinterpretó, no corregiste. No porque no te importara, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Esa diferencia lo cambió todo. El silencio se convirtió en un filtro natural. Las personas que necesitaban drama se alejaron. Las que valoraban la estabilidad permanecieron. Sin decir nada, tu entorno comenzó a cambiar. Y tú dejaste de cargar con relaciones que te drenaban. Aprendiste que explicar demasiado es una forma de pedir permiso. Y tú ya no estabas dispuesto a pedir permiso para ser quien eres. Tus decisiones no necesitaban ser aprobadas. Tus límites no necesitaban ser debatidos. Tu silencio lo dejó claro. Dejar de ser entendido no te aisló, te conectó contigo mismo de una manera más profunda. Empezaste a confiar en tu criterio, a validar tus propias decisiones, a respetar tus procesos internos. La paz que encontraste no vino de ser comprendido, vino de dejar de necesitarlo. Vino de aceptar que algunas personas nunca te entenderán. Y eso está bien. No es tu responsabilidad educar a todos. El silencio también te dio presencia. Cuando hablaste menos, cada palabra tuvo más peso. Cuando te expresaste solo cuando era necesario, tu voz se volvió más firme. El ruido se disipó. La claridad apareció. Cuando entendiste que el poder no grita, no discute, no se justifica. El poder observa, decide y se mueve. Y tú comenzaste a moverte desde ese lugar, sin anunciar cambios, sin pedir aprobación. Ese fue otro punto de no retorno. Cuando dejaste de necesitar ser entendido, recuperaste el control. Ya no estabas disponible para juegos emocionales. Ya no reaccionabas desde la herida. Reaccionabas desde la conciencia. Ahí comenzaste a volverte verdaderamente peligroso para quien intentaba manipularte. Porque no podían leerte. No podían predecirte. No podían provocarte. El silencio se convirtió en tu lenguaje más poderoso. Durante mucho tiempo confundiste luchar por alguien con amarlo. Pensaste que insistir demostraba compromiso y que quedarte demostraba fortaleza. Nadie te enseñó que perseguir lo que se aleja te hace pequeño ante sus ojos. Cada vez que rogabas atención, perdías autoridad emocional. Cada vez que suplicabas explicaciones, entregabas control. Y aún así, seguías haciéndolo. El acto de suplicar no siempre es explícito. A veces se esconde en mensajes largos, en intentos constantes de aclarar, en permanecer disponible incluso cuando te ignoran. Suplicar es poner tus emociones en manos de alguien que ya decidió no cuidarlas. Es esperar validación de quien no tiene intención de darla. Es depender emocionalmente de una respuesta externa. Y esa dependencia siempre termina debilitándote. El desapego no llegó porque dejaste de sentir. Llegó porque sentías demasiado y no podías seguir perdiéndote. Llegó cuando entendiste que amar no significa tolerar el abandono. Llegó cuando aceptaste que no todo vínculo merece tu sacrificio. El desapego fue una decisión consciente, no una reacción fría. Fue un acto de supervivencia emocional. Al principio, desapegarte dolió más que quedarte. Sentiste el vacío donde antes estaba la costumbre. Sentiste la ausencia donde antes estaba el caos. Tu mente quiso volver a lo conocido, incluso si eso te dañaba. Pero esta vez resististe. Esta vez no corriste detrás de lo que se alejaba. Aprendiste que cuando alguien quiere irse, no hay argumento que lo detenga. Y cuando alguien quiere quedarse, no hay obstáculo que lo ahuyente. Esa verdad te liberó de la necesidad de convencer. Dejó claro que tu valor no se negocia y que el interés real no necesita persecución. El desapego también te enseñó a observar comportamientos reales. Cuando dejaste de escribir primero viste quién aparecía. Cuando dejaste de insistir, notaste quién desaparecía. Esa información fue dolorosa, pero necesaria. Te mostró quién te quería por presencia y quién solo por conveniencia. Descubriste que la indiferencia duele más que el reclamo, que el silencio pesa más que la discusión, que la ausencia comunica más que cualquier discurso emocional. No porque quieras castigar, sino porque ya no estás dispuesto a mendigar. Tu retiro no fue venganza, fue límite.
El desapego te devolvió dignidad, ya no estabas disponible para relaciones desequilibradas, ya no negociabas tu paz por migajas de atención. Empezaste a priorizar tu estabilidad emocional, y eso cambió por completo tu forma de relacionarte. Cuando dejaste de rogar, algo curioso ocurrió. Algunas personas intentaron volver, no porque hubieran cambiado, sino porque perdieron acceso. El desapego expone intenciones, revela quién te quería presente y quién solo te quería disponible. Esa diferencia lo cambia todo. Aprendiste a no reaccionar ante el distanciamiento ajeno, a no interpretar el silencio como rechazo automático, a no asumir responsabilidades que no te pertenecen. El desapego te dio perspectiva, te permitió ver la situación sin distorsión emocional. Ya no te sentías culpable por elegirte, ya no te justificabas por poner límites. Entendiste que cuidar de ti no es abandonar a otros, es dejar de abandonarte a ti mismo. Esa claridad fue liberadora. El desapego también te quitó el miedo a perder, porque ya habías perdido antes y habías sobrevivido. Habías perdido personas, expectativas y versiones antiguas de ti, y aún así, estabas aquí. Eso te dio una confianza silenciosa. Empezaste a moverte desde la elección, no desde la necesidad. Elegías con quién quedarte, no por miedo a estar solo, sino por coherencia. Elegías desde la calma, no desde la ansiedad. Ese cambio interno fue evidente para quienes te rodeaban. El desapego no te volvió frío, ¿no? Te volvió selectivo. Ya no entregabas tu energía a cualquiera. Ya no invertías tiempo en quien no demostraba reciprocidad. Empezaste a valorar tu espacio interno como algo sagrado. Cuando alguien cruzaba un límite, no discutías, simplemente te retirabas. No había amenazas ni explicaciones, solo acción. Esa coherencia generaba respeto incluso en el silencio. Aprendiste que la paz no se encuentra en aferrarse, se encuentra en soltar con dignidad, que no todo final es pérdida. Algunos finales son rescates personales, y ese entendimiento te fortaleció. El desapego también te preparó para vínculos más sanos, porque ya no llegabas desde la carencia, llegabas desde la elección consciente. Eso cambió la calidad de tus relaciones, cambió tu presencia. Dejaste de vivir esperando mensajes, dejaste de medir tu valor por respuestas ajenas. Tu centro volvió a ti, y con él regresó tu estabilidad. Ya no eras rehén emocional de nadie. Ese fue el punto exacto donde la súplica murió. No con rabia, sino con madurez. No con orgullo, sino con claridad. Y en ese espacio nuevo comenzaste a sentir algo distinto, algo parecido al control interno. El desapego marcó otro antes y después. Ya no perseguías, ya no rogabas, ya no te explicabas, simplemente elegías. Y eso te acercó un paso más a convertirte en alguien imposible de manipular. Durante mucho tiempo hablaste más de lo necesario. Explicabas lo que sentías, lo que pensabas y lo que planeabas hacer. Creíste que comunicarlo todo era honestidad. Nadie te advirtió que cada palabra innecesaria reduce tu poder. En un mundo que observa para controlar, hablar de más es exponerse. El silencio, en cambio, protege. Al principio el silencio te resultó incómodo. Sentías la urgencia de responder, de aclarar, de defenderte. El impulso de llenar el vacío era fuerte. El silencio parecía debilidad porque estabas acostumbrado a justificarte. Pero con el tiempo entendiste que esa incomodidad era el inicio del control. El silencio no es ausencia, es presencia contenida. Cuando no hablas, observas. Cuando observas, aprendes. Mientras otros revelan emociones, tú recoges información. Esa asimetría cambia la dinámica por completo. El que habla pierde ventaja, el que escucha la gana. Descubriste que muchas provocaciones existen solo para obtener una reacción. Palabras calculadas, gestos ambiguos, silencios estratégicos. Antes caías en la trampa y reaccionabas. Ahora no. Al no responder, la provocación se desarma sola. El silencio deja al otro expuesto. El silencio también genera proyección. Las personas empiezan a imaginar lo que piensas, proyectan sus inseguridades, sus miedos y sus intenciones. Esa proyección revela más de ellos que cualquier confesión directa. Tú no necesitas decir nada para saber mucho. Aprendiste que no todo merece respuesta, que no toda acusación requiere defensa, que no toda crítica necesita aclaración. Algunas cosas se disuelven solas cuando no reciben atención. El silencio ahorra energía que antes desperdiciabas en discusiones inútiles. Cuando hablaste menos, notaste que tus palabras comenzaron a pesar más. Cada intervención era observada con atención. Cada frase tenía impacto. Ya no eras ruido de fondo. Te convertiste en una presencia firme. El silencio le dio valor a tu voz. También aprendiste a usar el silencio emocional. No reaccionar impulsivamente. No mostrar inmediatamente lo que sientes. No entregar acceso a tu mundo interno sin criterio. Esa contención te hizo impredecible. Y lo impredecible no se manipula fácilmente. El silencio incomoda a quienes necesitan control. Cuando no pueden leerte, pierden ventaja. Cuando no saben cómo afectarte, se vuelven cautelosos. Esa cautela es una forma de respeto. No nace del miedo, nace de la incertidumbre. Dejaste de defenderte ante malentendidos. Comprendiste que aclararlos no siempre te beneficia. Algunas personas no quieren la verdad, quieren conflicto.
El silencio corta ese ciclo, no alimenta la narrativa ajena. El silencio también te enseñó a escuchar tu voz interna. Antes estaba ahogada por opiniones externas, ahora emergía con claridad. Empezaste a confiar más en tu intuición. Esa confianza reforzó tu estabilidad emocional. Notaste que las personas más seguras no hablan de más, no necesitan demostrar nada. Su presencia habla por ellas. El silencio se convirtió en una señal de autocontrol. Y el autocontrol es una forma avanzada de poder. Cuando alguien intentaba provocarte públicamente, no reaccionabas. Esa calma desconcertaba. Esperaban defensa o ataque, pero encontraban vacío. Ese vacío los obligaba a mirarse a sí mismos. El silencio actuaba como espejo. El silencio también marcó límites invisibles. Las personas sabían hasta dónde podían llegar sin que lo dijeras. Tu energía estable lo comunicaba. Ya no necesitabas advertencias verbales. Tu comportamiento hablaba. Aprendiste que responder rápido no es inteligencia, es impulso. Responder tarde o no responder es decisión. Ese cambio te dio ventaja emocional. Dejaste de ser reactivo. Comenzaste a ser estratégico. El silencio te permitió moverte sin anuncio. Dejaste de contar planes. Dejaste de anticipar movimientos. Actuabas cuando era necesario. Esa discreción protegía tus intenciones. Con el tiempo, el silencio dejó de sentirse como esfuerzo. Se volvió natural. Ya no necesitabas llenar espacios incómodos. La calma interna sostenía la quietud externa. El control era auténtico. El silencio también filtró relaciones. Algunas personas se alejaron porque necesitaban drama. Otras se quedaron porque valoraban la estabilidad. Tu entorno se volvió más coherente, menos ruido, más calidad. Entendiste que el silencio no es pasividad, es selección consciente de cuándo hablar y cuándo no. Es poder en estado puro, es la capacidad de no reaccionar incluso cuando podrías hacerlo. Ese fue otro punto decisivo. Cuando el silencio dejó de ser una ausencia y se convirtió en tu lenguaje. Cuando comprendiste que no necesitas ser oído para ser respetado. El silencio consolidó tu transformación. Durante mucho tiempo pensaste que la lealtad absoluta era una virtud incuestionable. Creíste que permanecer fiel sin importar el costo te hacía honorable. Nadie te advirtió que la lealtad sin conciencia se convierte en una jaula. Cuando entregas tu fidelidad completa sin condiciones, renuncias a tu autonomía. Y sin autonomía, no hay poder real. Aprendiste que muchas personas confunden lealtad con obediencia. Esperan que estés, incluso cuando no te respetan. Esperan que defiendas, incluso cuando no te cuidan. Esperan que te quedes, incluso cuando te hieren. Esa expectativa no es amor ni amistad, es conveniencia. Y tú viviste demasiado tiempo atrapado ahí. La lealtad ciega te volvió predecible. Y lo predecible siempre es vulnerable. Cuando otros saben que nunca te irás, dejan de cuidarte. Cuando saben que siempre perdonarás, dejan de esforzarse. Entender esto fue incómodo pero necesario, porque el respeto no sobrevive donde no hay posibilidad de pérdida. Empezaste a comprender que la lealtad debe ser selectiva. No todos merecen el mismo nivel de compromiso. No todos tienen acceso a la misma versión de ti. La lealtad real no se regala. Se construye con hechos consistentes. Y tú decidiste empezar a observar más y prometer menos. El control interno fue el siguiente aprendizaje. Dejaste de reaccionar desde la emoción inmediata. Empezaste a pausar, a evaluar, a decidir con frialdad consciente, no porque no sintieras, sino porque ya no permitías que las emociones tomaran el volante. Ese dominio interno cambió tu comportamiento externo. Notaste que cuando no reaccionas impulsivamente, la gente se revela sola. Algunos se frustran, otros se impacientan. Otros intentan forzarte a decidir rápido, y tú no lo haces, mantienes tu ritmo. Esa calma es una forma de control silencioso. La autonomía se convirtió en tu prioridad. Dejaste de depender emocionalmente de opiniones externas. Dejaste de buscar validación constante. Dejaste de necesitar aprobación para moverte. Cuando tu centro volvió a ti, el mundo perdió influencia sobre tus decisiones. Aprendiste que no debes atarte completamente a ninguna persona. No por desconfianza, sino por sabiduría. Las personas cambian. Las circunstancias también. Tu estabilidad no puede depender de algo tan volátil. La autonomía te dio libertad mental. La lealtad estratégica no significa traicionar. Significa no traicionarte a ti mismo. Significa mantener tu propósito por encima de vínculos que te desvían. Significa retirarte cuando algo deja de alinearse con tu integridad. Esa coherencia te fortaleció. Empezaste a notar que cuando no te entregas por completo, te respetan más no porque seas distante, sino porque eres firme. Tu presencia se volvió valiosa porque no era garantizada. Esa escasez consciente elevó tu posición. El control interno también te permitió manejar el deseo. Ya no actuabas desde la urgencia, no tomabas decisiones por miedo a perder. Evaluabas con calma, elegías con criterio. Esa disciplina te hizo menos manipulable. Aprendiste a no revelar todas tus intenciones, no por engaño, sino por protección.
Cuando otros no conocen tus planes, no pueden sabotearlos. La discreción se volvió una herramienta poderosa. Tu vida empezó a moverse con menos interferencia. La autonomía también redefinió tus relaciones. Ya no buscabas completar vacíos emocionales en otros. Llegabas entero. Eso cambió la dinámica. Las conexiones se volvieron más equilibradas. Notaste que algunas personas se alejaron cuando dejaste de ser incondicional. No lo lamentaste. Entendiste que su permanencia dependía de tu entrega ciega. Su salida confirmó que tu cambio era necesario. La lealtad dejó de ser una promesa verbal y se convirtió en una decisión diaria. Una decisión que debía renovarse con hechos. Cuando esos hechos desaparecían, tu compromiso también sin drama, sin resentimiento. El control interno te dio paciencia. Ya no necesitabas resultados inmediatos. ¿Sabías esperar? Sabías observar. Sabías actuar en el momento adecuado. Esa paciencia era una ventaja estratégica. La autonomía te dio independencia emocional. Ya no eras rehén de la aprobación ajena. Tu autoestima se volvió interna. Tu valor no fluctuaba con opiniones externas. Eso te dio estabilidad. Entendiste que el verdadero poder no está en dominar a otros. Está en no ser dominado, en no ser arrastrado por emociones ajenas, en no ser condicionado por expectativas externas. Esa libertad interna fue transformadora. La lealtad estratégica, el control interno y la autonomía se integraron en una sola identidad. Una identidad más firme, más consciente, más difícil de quebrar. Ya no eras accesible para juegos emocionales. Ya no eras fácil de manipular. Ese fue el punto donde algo se cerró dentro de ti, donde entendiste que ya no necesitabas probar nada, donde dejaste de reaccionar y empezaste a gobernarte. La versión antigua quedó atrás. Estabas listo para el último cambio, el más profundo, en el momento en que todo lo aprendido se unifica, el paso final hacia convertirte en alguien verdaderamente intocable.